dado cuenta lo interesante que son los icebergs? Cuando en el Ártico vemos esas grandes masas de hielo desprendiéndose de los glaciares y quedándose una parte solamente a la vista y el resto flotando en el fondo. Se dice que los icebergs solamente muestran un 8% de su tamaño real. Todo lo demás queda abajo. Si esto lo aplicamos a la vida normal, actual, es interesante ver cómo los seres humanos regularmente nos gusta ver las cosas como un iceberg. Vemos solamente el hecho, vemos solamente la situación, pero no vemos la raíz que lo genera. Por ejemplo, un mal comportamiento de un hijo. Pues solamente decimos ese niño se porta mal, pero no sabemos cuál fue la raíz de ese mal comportamiento. Un esposo, una esposa que abandona el hogar. Pues vemos nada más el acto, pero no sabemos las causas, no investigamos las causas. ¿Qué fue lo que provocó esto o aquello? ¿Sabes que en la vida espiritual regularmente nos sucede lo mismo? Cuando llegan las pruebas, cuando llega el accidente, cuando llega la enfermedad, solamente miramos el hecho, no vemos más allá, solamente miramos y muchas veces reclamamos a Dios. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello si soy tan bueno? Pero no nos damos cuenta que en la profundidad de este mundo hay un gran conflicto. No hablo de profundidad abajo, estoy hablando de la raíz. La raíz de la maldad, de la problemática de este mundo, se encuentra en un gran conflicto que comenzó en el cielo. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión, que la lección de esta semana nos permita ver más allá de lo que ven solamente nuestros ojos. Que podamos realmente contemplar que hay un gran conflicto que nos afecta personalmente, como familias, como individuos y como cristianos. Pero la esperanza es que, aún para ese gran conflicto, hay una solución. Y en esta ocasión lo descubriremos. Quédate con nosotros. Estamos a punto de iniciar el repaso de la lección número 2, el gran conflicto. En un momento, iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder saludarte. Gracias por acompañarnos una vez más en el repaso de nuestra lección. Estamos estudiando el libro de Job, un libro maravilloso que nos habla de la realidad actual de nuestra vida y de cómo nuestra confianza debe estar depositada en nuestro Dios. Hoy hablaremos de la lección número 2, el gran conflicto, y nos da también una gran alegría tener a nuestros invitados en esta mesa de diálogo. Tenemos al pastor Francisco Ramón de Dios, que es uno de nuestros jóvenes pastores del distrito de Narvarte, y es un gusto el que nos esté acompañando en esta ocasión. Pastor Francisco, Pastor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación, estamos contentos de estar aquí. Claro que sí, muchas gracias, pastor. Es, creo que ya la segunda o la tercera vez, ¿verdad?, que estás con nosotros. Cuarta vez, muy bien. Qué bueno, pastor, Dios te bendiga. Sí. Muchas gracias. Tenemos un invitado más, tenemos al pastor David Marván Cortés, un joven pastor también de nuestra asociación. Tenemos muchos pastores jóvenes y qué bueno por eso. Y un pastor muy organizado, un pastor muy dedicado, y nos da mucha alegría tenerlo en esta ocasión con nosotros en el repaso de la lección. Pastor David, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Claro que sí, Dios te bendiga y que disfrutes este diálogo de la lección, ¿verdad? Que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros. Eso esperamos. Entiendo que es la primera vez, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, gracias, amigo, Dios te bendiga. Y el de casa, el pastor Abraham Ramírez, que también es un gozo darle otra vez una cordial bienvenida a este repaso. Pastor, una vez más, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, pastor, porque podemos permanecer aquí en este proyecto, y nos da mucho gusto que vengan los pastores, ¿no? Jóvenes, claro, con ideas frescas. Claro. ¿Verdad? Y entonces la experiencia, ¿verdad?, y la juventud, yo creo que podemos complementar muy bien los comentarios a esta lección. Exactamente, pastor, exactamente. Creo que ese es el propósito, ¿verdad? Sí. Que complementemos bien los comentarios de esta lección. Gracias, pastor, Dios te bendiga. Vamos a tener nuestro bosquejo. El bosquejo de esta ocasión se conformará de 3 puntos sencillos. El número 1 será el conflicto cósmico. El segundo punto, el gran conflicto y tú. Y el tercer punto, solución al gran conflicto. En esto se basará nuestro diálogo. Así que, si les parece bien, vamos a hacer una oración
para iniciar nuestro repaso. Oremos. Cariñoso Dios, gracias porque nos permites este espacio para reflexionar en tu palabra, reflexionar en las historias bíblicas que nos has dejado para nuestra enseñanza. Que esta historia de Job y en esta lección número 2, Señor, que habla acerca del gran conflicto, no nos olvidemos, Señor, que estamos inmiscuidos en él y que de alguna manera seremos afectados. Pero también gracias por la seguridad de que tú eres la solución para este gran conflicto. Ayúdanos para que nuestros pensamientos y nuestras palabras sean dirigidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muy bien, entonces vamos a iniciar con el repaso. El primer punto, el gran conflicto cósmico. Y quisiera introducir la lección de la siguiente manera. Se nos presenta en el libro de Job, en los primeros capítulos, una escena edénica, ¿verdad? Un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre recto, un hombre rico, tiene todo, no solamente tiene propiedades materiales, tiene su fe y su confianza puesta en Dios, tiene un Dios maravilloso, pero se introduce la lección diciendo que aún Job, cuando sus hijos iban de fiesta o iban a reuniones, él cada mañana se levantaba para ofrecer sacrificios por si alguno de sus hijos había hecho algo malo, ¿verdad? Así que en esta escena edénica, en esta escena perfecta, o en esta vida perfecta, encontramos ya un granito, diríamos allí, un puntito negro, ¿no? Pastor Francisco. Claro que sí, pastor. Cuando nosotros vemos los primeros versículos del capítulo 1 de Job, encontramos que todo está bien. Sin embargo, se empieza a vislumbrar la realidad del gran conflicto. La realidad del gran conflicto, pero que llega a un nivel familiar. Porque todo está bien. Aparentemente todo está bien. Sin embargo, Job entiende que hay algo, hay fuerzas que se contraponen y que pueden llevarnos de un momento a otro a cambiar de decisión. Y por eso Job dice que al atardecer él ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. Nos recuerda la realidad del planeta caído en el que vivimos. ¿Es incluida la maldad? Sí, pastor, aquí se nos presenta una escena donde Satanás viene y desafía a Dios. Le dice, Job te obedece, Job guarda tus mandamientos, porque tú lo bendices. Por lo que tú le das. Es una obediencia comprada. ¿Sí? Tú lo sobornas con bendiciones para que te obedezca. Y no es la primera vez que Satanás pone en tela de juicio el carácter de Dios. El gran conflicto tiene su origen en el cielo. Y allá también Satanás acusa a Dios de ser un ser tiránico y que busca que se le adore, ya sea por temor o porque brinda sus bendiciones. Entonces el gran conflicto se basa en el chisme que hace Satanás allá en el cielo sobre el carácter de Dios. Chisme cósmico. Así es. Un chisme cósmico. Pastor David, así que ya vemos aquí el gran conflicto. Ya está allí esta escena perfecta, ya está una semilla de maldad o de pecado. Sí, parece ser que el primer capítulo de Job quiere dejar claro que a pesar de que veamos que todo va bien, recordemos que vivimos en medio de un gran conflicto. Un gran conflicto. Nosotros tenemos una ventaja sobre Job. Job no sabía lo que está detrás de las cámaras, por así decirlo. Causas. Las causas. Y aquí el primer capítulo de Job nos deja claro que hay un gran conflicto entre Dios y Satanás. Es interesante notar que más adelante en los diálogos se culpa a Dios, pero a Satanás se olvida, cuando la raíz del problema es el mismo Satanás. Y eso es lo que debemos de tener claro. Pero colegas, yo les pregunto algo. Este sentir es un sentir actual. O sea, lo que tú acabas de decir, Pastor David, es el sentir de hoy. Cuando viene una calamidad, Pastor Abraham, Pastor Francisco, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Nos mantenemos con la actitud de Job o nos mantenemos con la actitud de la esposa de Job? Aunque no se ha mencionado todavía, pero ya lo vamos a estudiar.
regularmente mantenemos la actitud de la esposa de Job. Reclamamos a Dios, cuestionamos a Dios. Bien tú lo acabas de decir, la raíz del problema era Satanás. Al final, el cuestionado terminó siendo Dios. Y hoy en día sigue siendo la misma historia. La gente cuestiona a Dios, le reclama a Dios, desconfía de Dios, cuando el originador es el enemigo. Así es. Lo que pasa que la gente se ha grabado una imagen de Satanás equivocada, quizás sacada de una leyenda, un mito, que con cuernos, colas, patas de ciertos animales mezclados con partes humanas. Pero Job, el primer capítulo, nos quiere dejar claro que Satanás es una entidad personal, de quien debemos de tener cuidado, de quien parte todo lo malo, no de Dios. Correcto. Pastor Abraham. Sí, pastor, se nos presenta en varias partes de la Biblia el carácter y la personalidad de Satanás. Y el gran conflicto empieza en eso, en la desigualdad de los adversarios. No es una batalla entre iguales. Satanás siempre fue inferior a Cristo Jesús. Y de ahí empezó la batalla, porque él quiso ser igual a Dios. Si buscamos en el libro de Isaías, pastor, Sí, pastor. en el capítulo 14, ¿cuál fue el origen del pecado? El orgullo, ¿no? Dice el Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 en adelante, dice: Lucero, hijo de la mañana, ¿cómo caíste del cielo? Fuiste echado por tierra, tú que abatías a las naciones. Y miren cómo pensaba Lucifer. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Yo subiré al cielo. En lo alto, por encima de las estrellas, levantaré mi trono. En el monte de la reunión, al lado del norte, me sentaré. Y sobre las alturas, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 5 veces el yo. Yo seré, yo levantaré, yo pondré. Está clara su corazón. Es orgullo Está claro. total. Sí. ¿No? ¿Y por qué? Porque Cristo era superior a él. Él quiso ocupar el lugar de Cristo Jesús. Y como no podía, porque la diferencia es inmediata, Cristo es el creador del cielo y de la tierra, y él era una criatura creada. Entonces él siempre iba a perder. Pero él quiso, se sublevó, quiso ser. Pero los resultados los vemos en el cielo. Satanás fracasó con su chisme y fue arrojado del cielo. Correcto. Sí, pastor, sabe que el texto nos deja ver que aunque la vida trae consigo bendición, la bendición de participar de las bondades que Dios nos da, no descarta la realidad de que el mal puede tocar nuestras vidas. Y eso se debe al gran conflicto. Hay algo que ocurrió en el cielo que tiene efecto cósmico, que afecta a toda la humanidad. Y la manera en cómo Satanás se presenta delante de Dios y cómo se atreve como que a burlonamente decirle: este no te sirve de balde. Habla de ese envalentonamiento que él ha manifestado en el cielo y que ahora lo está manifestando, pero en la vida de las personas. En la vida de las personas. Ahora lo que nosotros vemos es la paciencia que Dios tiene para tratar este asunto, porque hay algo más grande que tiene que ver con el fundamento del gobierno de Dios, que es el amor. Y eso es lo que va a dirigir todos los esfuerzos del cielo para llevarnos a la solución de este gran conflicto. José Francisco, lo que acabas de mencionar es algo que yo también me pregunté al estudiar esta lección. ¿Qué le da valor a Satanás para cuestionar el carácter de Dios? Como decía el pastor Abraham, le trata de: compraste la lealtad de Job, ¿verdad? Lo sobornaste con bendiciones. ¿Qué le da derecho? Pero lo que más me maravilla
es la forma paciente en que Dios todavía le contesta, porque todavía entra en un diálogo con Él cuando no tenía ni siquiera por qué hacerle caso. Entra en un diálogo con Él todavía y mira y tócalo, toca. Pero tú dijiste algo muy importante, hay algo detrás por lo cual Dios permite esto, ¿verdad? Había un nombre que tenía que ser vindicado todavía. Así es. El nombre de Dios. Así es el carácter de Dios. ¿Pastor? Sí. Es que la idea de gran conflicto no únicamente afecta a la tierra, sino que también afecta, como estamos viendo, en el cielo. Correcto. El carácter de Dios está en tela de juicio. Y además, el texto bíblico menciona que en la reunión había otros hijos de Dios. O sea, también afecta a otros mundos no caídos. Correcto. Es por eso que Colosenses 1:20 dice que cuando Jesús iba a morir en la cruz, por medio de Él estaba reconciliando consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Porque es un conflicto que abarca a todo lo creado por Dios, no únicamente la tierra, el cielo, sino otros mundos no caídos. Correcto. Es por eso la paciencia de Dios. Si Dios hubiera destruido a Satanás, el amor hubiera cambiado por temor. Efectivamente, lo que Satanás decía. Había tenido razón y el nombre no podía ser vindicado. Así es. Sí, el cuestionamiento cuando Satanás se rebeló es ¿por qué no Dios lo destruyó inmediatamente? Entonces, Dios lo hubiera podido destruir, era su criatura, Él lo hizo, así que lo hubiera podido destruir inmediatamente, pero ¿por qué no lo hizo? Porque dejó que se revelara las características de Satanás, que es pecado, que es orgullo. ¿Sí? Así que entonces Dios prefirió que el carácter de Satanás se desarrollara para ver, para que todo el universo pudiera contemplar en verdad el carácter de Satanás y el carácter de Dios. Qué maravilla de Dios tenemos. Vamos a hacer una pausa con este pensamiento. Un Dios maravilloso, paciente, que tenía que vindicar su nombre, y lo hizo, y lo está haciendo. Bendito sea su nombre. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a esta lección número 2, el gran conflicto. Ya regresamos. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 2 titulada El Gran Conflicto, y ahora entraremos de lleno al segundo punto, que es el gran conflicto y tú. Y me gustaría introducirlo con Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. El conflicto se originó en el cielo, pero desde que Satanás y sus ángeles fueron echados a la tierra, ahora la repercusión viene para este mundo, viene para nosotros. Y dime si no es así. Viene la enfermedad, vivimos en un mundo de muerte, de maldad, de separación, de conflictos, y regularmente el ser humano, colegas, sigue diciendo, pues es Dios. ¿Cómo es posible que Dios, que es amor, tiene un mundo hecho pedazos? ¿Cómo es que Dios creó un mundo perfecto y hay tanta enfermedad y tanta muerte? ¿Que Dios no se compadece? Y nos olvidamos que no fue Dios. El origen de toda esta maldad se encuentra en este texto. Satanás fue echado a esta tierra y ahora viene la repercusión para todos nosotros que vivimos en este mundo, ¿verdad? Ahora viene el gran conflicto trasladado del cielo a la tierra. Sí, pastor, sabe que cuando nosotros vemos específicamente en la lección del día martes, encontramos algunos textos que nos recuerdan que el conflicto se torna personal, bien personal, tanto así que nos llama a tomar una decisión. Cuando la mujer está hablando con la serpiente está haciendo a la mujer dudar de la palabra del Señor. Y eso, o sea, ¿qué está pasando allí? La mujer está siendo llamada a tomar su posición en el gran conflicto. Lo triste es que ella ya eligió cuál posición va a estar cuando decide hacer lo que la serpiente le sugirió que ella podría hacer. En Zacarías, por ejemplo,
es una descripción bien gráfica, cuando el sumo sacerdote está ante la presencia de Dios y a su lado, ¿quién está acusándolo? Satanás. O sea, el conflicto ha aterrizado en esta tierra y nos llama a tomar una posición, a definir de qué lado nosotros estamos. Efectivamente, pastor. Así como usted mencionaba Génesis 3, 1 al 4, hablando de Eva, todos estamos en medio de gran conflicto. Veíamos a Job, probablemente Job sea un símbolo, que así como Job sufre, todos sufrimos. ¿Quién no ha experimentado en su propia vida la experiencia de Job? Que a pesar de ser una persona buena, recta, temerosa de Dios, apartado del mal, le sucedían cosas malas. Algo que regularmente la gente no entiende. Pues ya dijimos hace un momento, la gente regularmente le va a echar la culpa a Dios o va a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y me parece que el libro de Job es un tratado acerca de la fe, acerca de la confianza. No solamente van a sufrir los que hacen cosas malas, como decían sus amigos justamente, pues investiga tu vida, quién sabe qué hiciste. La gente íntegra, la gente recta, la gente que ama a Dios y trata de seguir sus mandamientos, también tendrá consecuencias en este gran conflicto. Pastor Abraham. Sí, pastor, habíamos visto en el segmento anterior dónde empezó el conflicto, allá en el cielo. Y también habíamos visto quién era el líder de ese conflicto, de esa rebelión, y vimos que es Satanás. Sin embargo, en el cielo era Lucifer. Dios creó a Lucifer, un ángel perfecto, un ángel con autoridad, de tal manera que Lucifer quiere decir lucero de la mañana, era algo que Dios había hecho de buena manera, ¿no? Pero ahora se convierte en Satán, o en Satanás, que quiere decir adversario, el acusador. Y entonces Satanás, Lucifer se convierte en Satanás, que acusa a Dios, como ya hemos dicho, ¿verdad? De ser de un ser tirano, lo acusa de ser alguien que soborna para que le obedezcan y que quiere tener todo el control en sí. Ese conflicto se traslada a la tierra, ¿sí? Y entonces Satanás hace caer a Adán y a Eva, y ahora se nos presenta en la vida de Job, ¿no? Y en la vida de Job, también, como ya hemos dicho, ¿verdad? Él quiere echar por tierra los planes de Dios. Y a mí me llama mucho la atención, pastor, una palabra que dice Ezequiel 28:15. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto. Y si vamos a Job 1, dice que hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se usan esa palabra se usa tanto en Satanás como en Job. La diferencia es la respuesta, la actitud, ¿no? Ante Dios. Job reconoció la soberanía de Dios sobre su vida. Satanás no lo hizo. Job reconoció, aunque con cuestionamientos, reconoció que Dios es el creador y que tiene su vida en sus manos. Satanás no lo hizo. Dos personas que se dicen que eran perfectas, dos seres que se dicen que eran perfectos, pero la diferencia es la actitud que tomamos. La respuesta es diferente. En la actualidad, cada uno de nosotros puede sufrir porque estamos en este conflicto también. Se nos involucró en ese conflicto. Estamos involucrados. La respuesta, la diferencia va a ser qué actitud tomamos. Como la de Satanás, llena de egoísmo, y seguiremos acusando a Dios, como dices. O bien, una actitud de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Ojalá que así sea. Tu respuesta determinará tu posición, ¿verdad? O tus consecuencias o tus bendiciones. Pastor Francisco, vemos una interconexión entre lo celestial y lo terrenal. Sí, una interconexión interesante, ¿no? Sí, lo que está pasando aquí, aquí que ya está aterrizando en la vida de Job, es el resultado de algo que ocurrió en el cielo. Entonces lo que está pasando Job, él no entiende por qué me tiene que pasar a mí. O sea, la Biblia inicia diciendo que él era un hombre recto, o sea, se conducía bien, era perfecto, era íntegro,
era un hombre completo, pero a pesar de eso, le toca experimentar la realidad de esta vida humana. La realidad de que vivimos en un mundo caído y que tarde o temprano eso nos va a alcanzar, no por nuestros pecados, sino por lo que está en juego a un nivel cósmico, a un nivel cósmico. Hablábamos acerca de lo que menciona la lección del martes. La buena noticia en esto es que 1 Juan 3:8 dice que el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, la lección de la semana pasada terminó diciendo de que no hay felicidad completa, de que todo termina en la muerte. Sin embargo, ahí aparece la persona de Jesús, diciendo, pero yo aparecí para poner todas las cosas en su orden debido. Y eso refleja que todos aquellos que se mantienen leales a Dios en medio de este gran conflicto, realmente recibirán el plan de Dios para su vida. Y la interconexión sigue, pastor, porque si una persona se bautiza aquí, hay gozo en el cielo. Es correcto. La interconexión sigue. Claro. Tanto la rebelión que vino a ser consecuencia para nosotros, pero también las cosas buenas, un corazón que se entrega a Dios, un hombre que decide bautizarse, hay gozo en el cielo. Hay una interconexión, sigue estando esa interconexión. Ahora hay que ver también el punto, ¿qué hubiera pasado si Job hubiera cometido un error? También hubiera habido una interconexión con el cielo. El nombre de Dios hubiera quedado manchado. Probablemente Job nos deja a una altura alta. Decíamos hace un momento cuál va a ser nuestra respuesta ante una prueba, ante un problema, ante un momento difícil que estamos pasando. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y pensemos que probablemente nuestra respuesta pueda manchar el carácter de Dios. Aunque Dios ya tiene su plan, como decía el pastor Francisco, el plan era Jesucristo, el plan de salvación. No depende únicamente de nuestras decisiones, pero sí afectan. Correcto, correcto. Porque ya Dios tiene su plan y lo sigue adelante. El plan de Dios continuará. El capítulo 1, pastor, de Job nos presenta al adversario, al acusador. Aquí viene y se presenta delante de Dios y dice, ¿sí? Primero acusa a Dios. Tú eres un sobornador, porque sobornas a Job con bendiciones para que te obedezca. Y también acusa a Job. Pues sí, pues tú le das todo, ¿cómo no te va a obedecer? Satanás siempre va a tener ese carácter de acusador. ¿Sí? Ahora, ¿por qué acusa? ¿Por qué mete chisme? Porque es inferior a Cristo Jesús. Ya dijimos en el segmento anterior, ¿sí?, que Él es inferior a Jesús y quiso ser. Debiera, pastor, darnos gozo, alegría y seguridad de que podemos triunfar ahora que nosotros estamos involucrados en este conflicto, de que tenemos seguridad de triunfo con Cristo Jesús. Amén. Porque Jesús tiene el control de este conflicto en sus manos. Porque Satanás como que pide permiso, pues quítale todo. No, quítaselo tú, dijo Dios. ¿Sí? Dice el versículo 12, 1:12. El Señor le dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, pero no pongas ni un dedo sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Es decir, está bien, tú dices, tú acusas de que me obedece porque le doy todo. Quítale todo. Está bien, quítale todo, pero no lo toques. Dios le pone límites a todo, aún a Satanás. Correcto. Aún el poder de Satanás. Correcto. Satanás no tiene que presumir que es el príncipe de este mundo, porque Dios es el Señor de este mundo y le pone límites aún a Satanás. Amén, amén. Pastor, yo quisiera agregar algo. Este conflicto se torna tan personal que cuando nosotros vemos a personas que tuvieron oportunidades inmejorables para salir avantes en este gran conflicto, pensemos en Judas, pensemos en Saúl, pensemos en los hijos de Elí, cómo ellos tuvieron oportunidades inmejorables,
pero el resultado de sus acciones habla del gran conflicto que se vivía en sus vidas. Y determinó su futuro eterno. Sí, sí, pero todo dependió del lado de quién estaban ellos. La respuesta. Sí, la respuesta. Cuando nosotros vemos Job capítulo 13, versículo 15, la determinación de Job es: yo voy a permanecer del lado de Dios, no importa qué. Amén. No importa qué. Dice Job 13:15, en Él voy a esperar, aunque Él me matare. Porque Él sabe en quién ha creído. Él sabe quién está de su lado. Amén. Y Dios permita que esa misma determinación que tuvo Job pueda reflejarse en nuestra vida. De hecho, su historia es una invitación a permanecer fieles, a permanecer de parte de Dios. Vamos a hacer una pausa, pero vayamos a la pausa con un pensamiento. Si estás pasando por una situación complicada, una situación difícil, ¿cuál será tu respuesta? ¿En dónde quedará colocada tu fe? ¿Seremos de los que blasfemamos? ¿O seremos de los que mantenemos la esperanza de que en Cristo todas las cosas estarán seguras? Vamos a hacer una pausa en un momento, regresamos. Condenado anduve yo, procurando un destino y sin rumbo caminé, como hoja en el camino, mas por la sangre de Jesús, aleluya, fui hallado por la gloria de su cruz. Soy feliz y perdonado, y no hay límites para Dios eterno, que va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia, y no importa cuál sea tu pecado, basta aceptar y recibir esa gracia, preciosa gracia. Si somos hijos del Señor y herederos de su reino, moriremos para el mal y para el bien renaceremos. Nueva vida de perdón, de poder y de victoria, reinaremos con Jesús para siempre en su gloria. Y no hay límites para Dios eterno, que va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia. Y no importa cuál sea tu pecado, basta aceptar y recibir esa gracia, preciosa gracia. Yo sé que Dios es amor y Él dio su vida y con su sangre nos libertó. Dios nos amó
No importa cuál sea tu pecado, basta aceptar y recibir esa gracia, preciosa gracia. Él va más allá al conceder su gracia, preciosa gracia. Llegamos a la tercera y última parte de nuestro repaso de la lección número 2, el gran conflicto. Y el tercer punto es solución al gran conflicto. Y me gustaría preguntar, hay un himno que tiene una frase, un himno adventista, que dice, hoy yo siempre amaré a esa cruz. ¿Por qué tenemos que amar la cruz de Cristo? Y más que la cruz, ¿por qué tenemos que amar el sacrificio de Cristo? Pastor Abraham, ¿qué representa la cruz? ¿Qué representa la muerte de Jesús en la cruz para ese gran conflicto? Sí, pastor. El conflicto, dijimos, empezó en el cielo. Satanás haciendo un gran chisme allá, acusando el carácter de nuestro Dios. Y se malentendió a Dios, dice el hermano Juan. Se malentendió a Dios y entonces tuvo que venir el Hijo, tuvo que venir Cristo Jesús para revelar cuál es el carácter de Dios. Pero a Satanás no le gustó la venida de Cristo Jesús. Así que lo atacó desde que nació, intentó matarlo. Después vemos el conflicto cara a cara con el Redentor del mundo, ¿sí? El que había empezado la rebelión en el desierto de la tentación, ¿sí? Pero Jesús lo venció. Y dice la sierva del Señor que para tentarlo, Él se tomó esa tarea. No dejaría a ningún otro de sus demonios hacerlo. Él tomaría eso. Y conforme se acercaba el tiempo de la cruz, pastor, Satanás fue acumulando adversidad contra el Hijo de Dios. Fue acumulando, ¿verdad?, falsedad en muchas personas, para que entonces, ¿sí?, Él pudiera darle muerte al Hijo de Dios. ¿Qué significa la cruz para nosotros? Creo que es el clímax, es la solución a este conflicto. En la cruz, Cristo refutó las acusaciones de Satanás. En la cruz queda claro que el carácter de Dios es amor. Ya no hay duda. Como el creador del cielo, ¿sí?, tuvo condescendencia con el hombre y vino a esta tierra a vivir sin pecado y a estar voluntariamente sobre una cruz, crucificado. Fue la refutación de todas las acusaciones de Satanás. En ese momento en la cruz, la careta, la máscara de Satanás se vino abajo. Por mucho tiempo se había entendido mal a Dios, pero ahora toda la humanidad, y no tan solo los seres humanos, sino todo el universo, los ángeles, contemplaban a su amado general muriendo en la cruz. Y entonces se dijo en la cruz que Satanás es un asesino, un mentiroso, es el enemigo de Dios y que tiene que ser destruido. Yo creo que eso es lo que significa la cruz, la vindicación del carácter de Dios, y nosotros podemos decir, Dios es amor. Tremenda escena. Amén. Tremenda escena. Amén. Pastor. Efectivamente, Pastor Abraham, el espíritu de profecía y la verdad acerca de los ángeles tiene una cita que va en esa dirección. Dice, los santos ángeles, hablando de la muerte de Jesús en la cruz, se horrorizaban de que alguien que había estado con ellos, refiriéndose a Satanás, pudiera haber caído tan bajo, que fuera capaz de producir tal crueldad como la que sufrió el Hijo de Dios en el Calvario. Más adelante en la página 209 dice, no fue sino hasta la muerte de Cristo que el verdadero carácter de Satanás fue claramente revelado a los ángeles y a los mundos no caídos. En otra parte del espíritu de profecía, pastor, menciona que cuando Satanás en el cielo estuvo haciendo
regando el chisme, la multitud de sus contrataciones, dice Ezequiel. Ujú. Más de la mitad de los ángeles del cielo simpatizaban con las ideas de Satanás. Pero el texto bíblico en Apocalipsis 12:9 dice que la tercera parte se vino. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una parte de ángeles que se quedaron en el cielo, pero todavía con la duda. Pero fue en la muerte de Jesús en la cruz cuando ya no quedó duda. Todos los argumentos se vinieron abajo. Sí, los ángeles se quedaron en el cielo por fe, Ujú. teniendo dudas, pero por fe se quedaron allí. Y allí se demuestra también que siempre la salvación ha sido por fe. Hasta los ángeles que se quedaron, por fe se salvaron. Ujú. ¿Correcto, pastor? Muy bien, sabe, pastor, que sin embargo el conflicto continúa y debe de continuar hasta el fin de la historia. ¿Por qué razón? Porque el conflicto se ha tornado personal, tan personal que te llama a tomar una decisión. Y gracias a Dios por eso. Eso da razón de ser a nuestra iglesia. La gente tiene que saber que en el gran conflicto hay alguien que está de nuestra parte. En el gran conflicto Jesús vino a tomar nuestro lugar, a sufrir lo que tú y yo debimos sufrir a causa de nuestros hierros y a causa de nuestras equivocaciones. Pero también en la cruz Jesús demostró que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, todo inició en el cielo con un chisme. Se trasladó a la tierra cuando se distorsiona el carácter de Dios frente a Adán y Eva. Y una vez que eso se torna, ¿cómo se dice?, cósmico, porque alcanza todo nuestro mundo, entonces Jesús viene para resarcir ese daño que se hizo y decir, todos aquellos que acepten mi sacrificio en la cruz, entonces ellos también serán vindicados con Cristo Jesús. Qué maravilla saber que ese gran conflicto, el nombre de Dios ha sido vindicado en la cruz. Así es. Pero como tú acabas de mencionar, Pastor Francisco, la gente que nos mira, seguramente también en la cámara, siguen sufriendo. Seguimos teniendo al familiar enfermo en el hospital, seguimos siendo asaltados en la calle, seguimos teniendo un mundo contaminado, seguimos teniendo gente que asesina a otros, violan a las mujeres, las matan. Seguimos en un mundo bastante lúgubre, bastante triste. ¿Qué podemos decir, Pastor? Ojalá que esta lección sirva como un motivante, ¿no? Una exhortación para aquellos que nos miran y de repente se sienten ya sin fuerzas de seguir adelante en este mundo. Nosotros lo entendemos ahora con la luz del gran conflicto. ¿Qué le decimos a la gente que está atravesando una situación todavía como esta, Pastor? Pastor, el enemigo máximo, pudiéramos decir, para el ser humano es la muerte. Y a veces la gente cuando muere un familiar dice, ¿y dónde está Dios? Bueno, Dios está ahí, ¿sí? Lo hemos de ver por la fe, como decía el pastor, y hemos de ganar la batalla por fe. Ahora, ¿dónde estaba Dios? Ahí está Dios. Porque Dios también perdió un familiar, que es su hijo. Y Él nos entiende. Él sabe lo que es perder un familiar. Así que entonces Dios está ahí consolándonos. Y yo creo que también la seguridad de victoria debiera de hacernos levantar el rostro y vivir adecuadamente. ¿Por qué? Porque en la cruz encontramos el secreto para la victoria contra Satanás. En este conflicto, ¿sí?, Satanás pelea contra Cristo y contra nosotros. Pero Cristo ya lo venció. Ahora hemos de vencerlo nosotros. En la cruz no vemos a un Dios perdedor. En la cruz vemos a un Dios ganador y victorioso. Amén. Dice Hebreos 2:14, así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por su muerte, es decir, Jesús padeció
porque se hizo como nosotros. Eso debiera traer seguridad y paz a nuestro corazón. Jesús ya venció por nosotros y nosotros podemos vencer también. Y participó de lo mismo para destruir por su muerte al que tenía el dominio de la muerte, a saber, el diablo. Jesús venció al diablo en la cruz y nos invita a hacerlo. Solamente, pastor, Apocalipsis 12 dice, versículo 10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Jesús vence a Satanás, pero ahora se traslada la victoria a otros, dice el versículo 11. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron su propia vida ni aún ante la muerte. ¿Cómo podemos vencer a Satanás? Por la sangre del Cordero. Esa sangre que se derramó en la cruz. Hay un himno que a mí me gusta mucho. Una sola gota de la sangre de Jesús hubiera alcanzado para limpiarnos. Pero no fue una gota la que se derramó. Fue el torrente sanguíneo de Cristo Jesús que se derramó. Hay amplia salvación en Cristo Jesús. Amén. Y nos ofrece la victoria. Amén. Amén. Pastor. Pastor, usted dijo algo bien cierto. Hablábamos hace un momento de que en la cruz quedó desenmascarado Satanás, pero el sufrimiento sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un texto en Hebreos que me encanta. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, la cruz, para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, el mismo texto lo dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperen. Si regresamos al personaje de Job, podemos ver que Job tenía al Mesías hacia el futuro. Él tenía su esperanza, su fe, por algo que va a suceder. Nosotros probablemente tenemos cierta ventaja. Nosotros ya sabemos que el Mesías vino, que ya entregó todo por nosotros. Y esa misma fe que Job tuvo en el Mesías es la misma que debemos nosotros depositar en Jesús. Amén. No importando el mal momento que pasemos, no importando el peor enemigo, la muerte. Porque al final de cuentas todo esto quedará vindicado totalmente cuando Cristo regrese. Bendito sea el Señor que con Jesús, al final, pues lo mejor está por venir. Sí. Hemos llegado al final de esta lección. Lamentablemente podríamos pasar más tiempo analizándolo, pero el tiempo es también nuestro enemigo. Así que vamos a terminar con unas palabras finales de exhortación, un último pensamiento de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Francisco, a quien agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias, pastor. Lo que inició el conflicto en el cielo fue, se cuestionaba el gobierno de Dios, que tiene que ver con el amor. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a la solución del gran conflicto, vemos que lo que motiva al cielo, que Jesús venga y entregue su vida por cada uno de nosotros, es su amor. Es su amor. Gracias a Dios por ese amor. Amén. Porque nos otorgó la oportunidad de vida eterna. El apóstol Pablo dice, cuando aún estábamos en nuestros pecados, Jesús vino a morir por nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Vivimos en un mundo donde estamos llenos de pecado, donde la realidad del gran conflicto se ve palpablemente, visiblemente, ya lo mencionaba usted, pastor, enfermedades, problemas, guerras, tantas cosas que ocurren en este mundo, pero no debemos olvidar que en medio de todo eso abundó el amor de Dios por todos nosotros, y por eso tenemos que decirle a otros que de tal manera amó Dios a nuestro mundo que vino Jesús a entregar su vida por nosotros. Amén, alabado sea su nombre. Muchas gracias, pastor Francisco. Pastor David, Sí. agradecemos también que haya estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación, pastor. Y al igual que pastor Francisco, quiero hacer ese énfasis en el amor. Era algo que se cuestionaba, el carácter de Dios. El gran conflicto. En el espíritu de profecía tenemos la serie El Gran Conflicto.
Por allí está Patriarcas y Profetas, que probablemente inicia esta serie. De hecho, llama mi atención que el libro comienza con esas palabras: Dios es amor. El libro Patriarcas y Profetas comienza con estas palabras: Dios es amor. Y el último libro de la serie, Conflicto de los Siglos, termina con las tres mismas palabras. Dios es. Desde el átomo más pequeño, imperceptible, hasta el mundo más vasto, todo lo animado e inanimado, todo declarará al final que Dios es amor. Amén. Dios es amor, el carácter de Dios queda vindicado. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. La máxima manifestación de ese amor que han hablado los pastores fue la cruz. Así es. Dios no nos ama por la propiciación que se hizo. Dios preparó la propiciación porque nos ama. Dios nos dio a su Hijo porque nos ama. ¿Cómo vamos a responder ese amor? Es la diferencia. Esa es la clave para ganar en el conflicto. ¿Cómo vamos a responder? ¿Con egoísmo? ¿Queriendo hacer nuestra voluntad como Satanás? O bien, como decía Job, ¿no? En Él esperaré. Yo sé en quién he creído. Él es mi creador. ¿Qué actitud vamos a tomar y cuál va a ser nuestra respuesta? Dios quiera que nos sometamos a la voluntad divina, agachemos la cabeza en señal de respeto y que reconozcamos la soberanía de Dios en nuestras vidas. Amén. Alabado sea su nombre. En la crisis de las bodas de Caná, en la tormenta de los discípulos, en las pruebas de Job, siempre Dios hizo la diferencia. Que Jesús siga haciendo la diferencia en nuestras vidas. No importa la situación que estemos atravesando, que con Cristo tengamos la seguridad de que esas pruebas pueden ser superadas y un día serán eliminadas. Que nuestra confianza se mantenga en el Señor y con Él mantengamos nuestra fe firme hasta el momento final. Que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Lo esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. El Señor les llene de bendición a todos ustedes y sus familias. Hasta la próxima.